Hola amigos de CIDEFOP Base, soy el maestro Abraham Hernández Nicolás, director académico del Centro de Investigación y Desarrollo Educativo para la Formación del Profesorado Asociación Civil. Les saludo el día de hoy, lunes, en esta tarde. Pues bueno, hemos estado discutiendo algunas cuestiones sobre el documento Orientaciones Pedagógicas y Criterios para la Evaluación del Aprendizaje. Ya muchos de nosotros nos estuvo llegando, sobre todo en las redes sociales, WhatsApp, Facebook, etcétera, ¿no? Este documento pues va a servirle a los profesores para poder asignar la evaluación del primer trimestre de evaluación, que ya estamos en el mes de noviembre y ya estamos a punto de entregar calificaciones a los padres de familia. Esto nos va a servir para los niveles de preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, durante este ciclo escolar 2020-2021. Pues vamos a ver algunas de las orientaciones que nos dan, no voy a revisar todas. Me gustaría hacer hincapié en que vamos a ver específicamente en este video cómo va a ser el llenado de las boletas para educación básica. Muy bien, pues la Autoridad Educativa Federal identifica 3 niveles de comunicación y participación de los educandos en actividades convocadas por el personal docente. Pues la primera es la comunicación y participación sostenida. En segundo lugar tenemos la comunicación intermitente y baja participación en actividades propuestas por los profesores. Y el tercer nivel de participación pues es la comunicación prácticamente inexistente. Bueno, están aquí los 3 niveles de comunicación. Podemos identificar en nuestras aulas, en nuestros grupos, cuál ha sido el nivel de participación que tenemos con los estudiantes. Y vamos a revisar cada uno de ellos. Muy bien. ¿Quiénes son los que tuvieron comunicación y participación sostenida? Pues son aquellos estudiantes que le dieron seguimiento a la programación de Aprende en Casa 2 por algún medio. Pudo haber sido a través de la televisión o pudo haber sido a través de la radio. Algunos otros, pues también a través de YouTube y Facebook. Muy bien, son estos que tuvieron comunicación continua entre el maestro de grupo y sus estudiantes y pues estuvieron revisando los contenidos de las distintas asignaturas de la programación Aprende en Casa 2. Algunos otros por ahí se organizaron a través en sesiones sincrónicas, ¿no? No solamente fue lo de Aprende en Casa 2, donde los estudiantes hicieron su portafolio de evidencias en este primer trimestre. Ya por ahí el maestro Juan Alberto, director general del CIDEFOP, hizo un tutorial de cómo retomar la evaluación del profesor, la autoevaluación la que hace el alumno y la coevaluación que la puede hacer el padre de familia. Pues es una figura importante, ahora siempre lo ha sido, pero ahora tiene un papel fundamental que es el apoyar a su hijo desde casa para el seguimiento de las actividades académicas. Y pues bueno, tuvieron que hacer un portafolio de evidencias. Comentaba que algunos profesores también pues han tenido sesiones sincrónicas a través de Zoom, Meet, Teams, etcétera. Otras plataformas que han utilizado como Teams, Classroom para poder subir los trabajos. Algunos otros por WhatsApp lo han hecho también. Y entonces, pues todas estas evidencias, todo este esfuerzo que han realizado padres de familia, tutores y estudiantes, pues tiene que ser valorado con una característica para poder ir mejorando en el proceso. Recordemos que la evaluación desde este punto de vista tiene que ser formativa y no tiene que ser solamente sumativa, que se va a asignar una calificación de acuerdo. Y es lo que vamos a ver hoy, cómo a estos estudiantes podemos asignar una calificación en la boleta de grado. Muy bien, tenemos esta leyenda dice asignar calificaciones solamente en donde los casos donde el maestro o la maestra cuenten con toda la información que consideren suficiente para poder evaluar el primer trimestre
de evaluación. La evaluación sin fundamento resulta arbitraria y muy probablemente puede ser injusta. Entonces, no quisiéramos que, yo sé que no va a suceder, que los maestros estemos asignando una calificación sin tener información suficiente. Vamos a ver en los siguientes casos qué necesitamos hacer cuando consideremos que la información no es suficiente. Yo sé que probablemente queramos evaluar a todos nuestros estudiantes y lo vamos a hacer, aunque no tengamos comunicación con ellos, vamos a evaluarlos. Ya llegará el momento en que tengamos la información suficiente y podamos asignar una calificación. Que esto pueda ser al final del periodo escolar. Muy bien, pues el segundo nivel de participación, como lo dijimos hace un momento, es comunicación intermitente y baja participación en las actividades propuestas por el profesor, que es la que consiste en un seguimiento ocasional de la programación Aprende en Casa 2 o de aquellas distintas actividades o rutas formativas que hayamos trazado para que el aprendizaje se pueda lograr en nuestros estudiantes. Pues profesor y estudiantes tuvieron una comunicación esporádica, ¿de acuerdo? Y pues algunas veces el alumno entregó trabajos, algunas otras veces ya no les fue posible. Esto sucede, a mí me ha pasado al menos con algunos de mis estudiantes. Puedo encontrar comunicación sostenible, pero también este tipo de comunicación en donde por algunos problemas de salud o de que no tienen internet, a veces falla la conexión, pues no me han podido hacer llegar todas las evidencias del portafolio. Y pues entonces ahí podemos decir que tenemos una comunicación intermitente y baja participación. Muy bien. ¿Qué nos recomienda el documento orientador? Nos dice que en el caso de alumnas y alumnos que se mantienen comunicación y participación intermitente, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda información suficiente, conforme a lo siguiente. Bueno, en el caso de educación preescolar, se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. Ahí vamos a poner la leyenda de información suficiente. Y en educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y deberán cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio. En estos casos, la calificación se reportará posteriormente, una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. Imaginen ustedes en secundaria, ¿no? Donde son varios docentes atendiendo distintas asignaturas y es probable que el estudiante solo haya mandado a algunas asignaturas sus evidencias. Pues bueno, la boleta de secundaria, imaginen español 10, matemáticas 9, física, imaginen que el estudiante no envió, pues entonces en la boleta del estudiante aparecerá un guión medio, ¿de acuerdo? Educación física, supongamos que sí envió evidencias y ahora tiene 9, ¿de acuerdo? En estos casos donde no tengamos información suficiente, pues vamos a tener que poner un guión medio ahí. Y en las asignaturas que sí podamos valorar el aprendizaje de los estudiantes, porque hubo comunicación constante entre profesor y estudiantes, pues vamos a asignar una valoración numérica también. ¿De acuerdo? En el caso de preescolar, pues solamente sabemos que no hay una calificación, no hay un número, pero así hay información cualitativa que podamos estar poniendo. Pero si no la tenemos, pues también habría que poner información insuficiente. El tercer nivel de comunicación y participación entre educandos y personal docente, pues es comunicación prácticamente inexistente, ¿de acuerdo? En estos casos, pues no hay posibilidad de dar seguimiento al proceso educativo de alumnos y alumnas. Como decía hace rato, yo también tengo este tipo de casos y pues a la boleta, pues habrá que ponerle una leyenda que diga comunicación, sin información, ¿de acuerdo? Al final, en las recomendaciones, tiene que ir sin información. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre el aprendizaje, sobre el avance de los estudiantes. Y en educación primaria y secundaria
se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y deberán cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio. En estos casos, la calificación se reportará posteriormente, una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando regresemos de manera presencial a las aulas, es probable que el estudiante esté presentando su portafolio de evidencias. Y bueno, y si el estudiante llega al aula sin su portafolio de evidencias, que puede que esto suceda también, pues entonces el profesor buscará los mecanismos para poder evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Pero el estudiante no se va a quedar sin ninguna calificación, ¿de acuerdo? Aunque ahora estemos sin información de ese estudiante, llegará el momento en que tengamos que asignar la calificación. Y yo estoy seguro que los maestros encontraremos las mejores formas para que este estudiante pueda acreditar el curso y podamos valorar pues los aprendizajes que ha tenido a lo largo de este periodo escolar. ¿De acuerdo? Adicionalmente, el titular del grupo podrá emitir recomendaciones específicas a las madres y padres de familia o tutores en los casos en que a su juicio sea necesario. Muy bien, los referidos niveles de comunicación y participación se deben en gran parte a las circunstancias familiares en las que las niñas, niños y los adolescentes están viviendo, mismas que se expresan en desigualdad de condiciones materiales para el estudio en casa, tales como el acceso a dispositivos tecnológicos, la conectividad y la disposición de espacios adecuados en el hogar. Sabemos que hay muchos padres de familia que están preocupados por múltiples cosas, que tienen que ir al trabajo y que a veces tienen poco tiempo para dedicarle a sus hijos al apoyo de las actividades que estamos planteando nosotros los docentes. O muchas veces, pues, no hay buena conexión de internet o de plano, en algunos contextos, no hay internet y entonces esto no es posible. Algunos profes han estado apoyando también enviando guías. Bueno, si han enviado guías los profesores, habrá un momento en que tengan que platicar con las autoridades de la comunidad para que puedan devolver estas guías y los profesores puedan emitir la valoración correspondiente y de la misma forma, cuando los profes tengan la valoración correspondiente, deberán hacérselas llegar a los padres de familia. Claro, pudiera ser de forma presencial, siguiendo las medidas sanitarias, o pudieran encontrar algún otro momento para hacer llegar esta valoración a los padres y pues bueno, que sepan cómo nos ha ido en este primer trimestre. Si estamos mencionando que la evaluación es formativa, pues esta evaluación nos tiene que servir para saber cómo lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? ¿Cómo fueron mis estrategias? ¿Funcionaron o no funcionaron? De la misma forma, identificar qué actividades le han gustado más a mis estudiantes, ¿no? Con qué actividades han tenido más dificultades, ¿no? Indagar por ahí, quiénes son los que los están apoyando más, si es la mamá, si es mamá y papá o si es alguien más, o hay alumnos que estarán haciendo solo las actividades. Toda esta información nos va a servir a nosotros para poder replantear muchas de nuestras estrategias, ¿de acuerdo? Y pues también es brindarle información a los papás para que sepan que ellos lo están haciendo bien. Y claro, como todo, cuáles son las áreas de oportunidad y de qué manera podemos mejorar este proceso. Muy bien, pues bueno, ahí está nuestro canal, nuestro canal de YouTube, CIDEFOB AC, y en Facebook nos encuentran como Contacto CIDEFOB. Pero bueno, ahora no hemos terminado, vamos a observar un ejemplo. Pues muy bien, antes de ir a los ejemplos que tenemos sobre el llenado de boletas, quisiera recordar
por ahí algunos acuerdos. El primero es el acuerdo número 110319, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica. Muy bien, me gustaría que pudiéramos observar el artículo número 10, que son los resultados de evaluación y escala de calificaciones, donde nos hacen precisamente las recomendaciones de cómo emitir una calificación. Si ustedes pueden observar, pues en educación primaria y secundaria, por ejemplo, viene la escala que es del 5 al 10, siendo reprobatoria 5 y aprobatoria de 6 a 10, pero nos hace una recomendación, y ojo aquí para los profesores de primero y segundo, que la escala de calificaciones será de 6 a 10. Es decir, en este periodo de evaluación, los alumnos de todos modos no podrán reprobar el año, ¿de acuerdo? Si han estado inscritos y si hay información insuficiente, aún así los estudiantes no pueden reprobar. Por ahora pondremos un guión medio en el apartado de la calificación, pero aún así los estudiantes no van a poder reprobar, ¿de acuerdo? Y bueno, y pues en educación preescolar, pues nosotros sabemos e identificamos que la valoración es totalmente cualitativa. Pues les dejo aquí el documento. En la descripción del video podrán encontrar el acceso a este acuerdo por si ustedes quieren darle una checadita, repasarlo. Muy bien. Y el otro es el acuerdo número 150820, por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2020-2021 aplicables en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Y pues bueno, aquí quisiera que pudiéramos observar el calendario en el mes de noviembre y nos marca aquí entrega de boletas de evaluación a las madres y padres de familia o tutores del 25 al 30, para darles a conocer que esta boleta es la del ciclo escolar pasado, 2019-2020. Para este ciclo escolar, todavía la Secretaría de Educación Pública no ha emitido la boleta correspondiente a este periodo lectivo, ¿de acuerdo? Pues bueno, recuerden el nombre del alumno. Yo les recomiendo que de una vez requisiten ya sus boletas, sus borradores con los datos correctos de los estudiantes. Pues bueno, viene el nombre del alumno, su CURP, el nombre de la escuela, el grado, el turno y la clave de centro de trabajo. Pues aquí el calendario escolar, esperemos a que nos den las indicaciones de qué es lo que debe de ir aquí, porque obviamente pues esto se ha salido de la normalidad en la que estábamos. Asistencias y porcentaje de asistencias, eso dejémoslo en blanco todavía, no tenemos orientaciones para poder requisitarlo. Pues muy bien, por ejemplo, este es aquí el estudiante, quiere decir que el estudiante y el profesor han tenido comunicación sostenida, la que identificamos hace rato, donde el estudiante ha enviado sus trabajos a través de algún medio digital o si le enviamos guía, ha regresado la guía y pues el docente tiene la información suficiente para poder asignar una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa. En este caso estamos apreciando la valoración cuantitativa. Muy bien, pues el nombre del profesor, el nombre del director, el lugar de expedición. Y bueno, abajo hemos puesto algunas recomendaciones generales. Organizar el portafolio de actividades por asignatura. Muy bien, es una recomendación que ha hecho el profesor. Quiere decir que el estudiante pues ha entregado todo, todas las actividades, pero si ustedes utilizaron una rúbrica como las que nos muestra el profesor Juan Alberto en otro tutorial de este mismo canal, pues una recomendación es organizar el portafolio de actividades por asignatura. No lo ha organizado por asignatura. Sí lo tiene, pero le ha faltado este aspecto o algún otro aspecto que ustedes consideren, ya dependiendo de la rúbrica o del instrumento que ustedes hayan aplicado. El apoyo que se le brinda en casa es notorio, se refleja al enviar evidencias en tiempo y forma. Y muy bien, pues una felicitaciones
por tu esfuerzo. Les recomiendo que hagan felicitaciones a los estudiantes por este esfuerzo que están haciendo y a los padres de familia también y claro, a ustedes docentes de la. Bueno, pues este ejemplo sería para comunicación intermitente y baja participación en las actividades propuestas por el profesor. De la misma forma, tenemos los datos del alumno, los datos de la escuela, pero recuerden que si la información no es suficiente, o como la leyenda lo debe de decir acá, información insuficiente. En la parte de abajo vamos a poner información insuficiente, ¿de acuerdo? Y arriba ahora pondremos un guión medio. Recuerden, si nosotros cuando regresemos de forma presencial, o que yo espero que así sea, o vamos a esperar los otros lineamientos que nos pueda hacer llegar la SEP para poder valorar esta parte, ¿de acuerdo? Muy bien, si yo regresamos en enero, en febrero, que ojalá que así sea, lo deseo con mucho ánimo, y tenemos información suficiente ahora por parte del estudiante y sus evidencias, pues estaríamos cambiando este guión medio por una calificación. O como decía hace rato, si el alumno llega sin información, es decir, no hizo el portafolio de evidencias porque no se pudo conectar por X razón, pues entonces tendremos que buscar los mejores mecanismos para poder valorar de manera cuantitativa este primer trimestre de evaluación. Pues por ahora, como no contamos con información suficiente, pues pongamos un guión medio. El tercer tipo de comunicación que es prácticamente inexistente. De la misma forma, vamos a poner los datos del estudiante, los datos de la escuela. En el apartado de calificaciones, un guión medio, ¿de acuerdo? Los datos del director, del profesor, lugar de expedición. Y en la parte de observaciones o recomendaciones generales del docente, pues vamos a tener que poner la leyenda que dice sin información. ¿De acuerdo? Pues a mí me parece que la SEP ha pensado muy bien estas orientaciones pedagógicas y está pensando en que ningún estudiante pueda reprobar si no ha tenido comunicación con su docente o sus docentes pues al menos en esta parte no quiere que nadie repruebe y eso a mí me parece muy bien porque no depende del estudiante muchas veces. ¿De acuerdo? Tampoco depende del profesor, pero sí, profes allá en sus consejos técnicos escolares, si es que los están llevando a cabo, que yo veo que muchas escuelas, a pesar de que no marca consejo técnico escolar, se han estado comunicando, han tenido sesiones vía Zoom, vía Meet, y han tomado decisiones importantes para lograr el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces ya conocemos cómo podemos valorar este primer periodo de evaluación conforme a los 3 niveles de comunicación y participación de los educandos en actividades convocadas por el personal docente. ¿Cuál es el reto, profes? Sigan buscando a sus alumnos, sigan brindándoles la atención como lo han hecho. Es bueno revisar, es bueno preguntarles cómo vamos, cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo consideras que ha sido el tiempo en cuanto a actividades académicas? ¿Cómo te sientes? ¿De acuerdo? Es importante preguntar esto. Sigan ustedes brindando aquellas herramientas de educación socioemocional. Creo que lo han hecho muy bien. Les mando un abrazo. Les felicito por ese éxito que están ustedes teniendo. Y les aseguro que a sus estudiantes no se les va a olvidar esta etapa y siempre los van a recordar con mucho gusto. Siempre se van a acordar de ese profesor que a pesar de la pandemia le brindó herramientas de educación socioemocional.